Vamos con Mbappé y su futuro. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos con el futuro de Kylian Mbappé, pero antes vamos con el patrocinador de Madridismo al Día. Si queréis comprar las mejores camisetas del mercado, las mejores réplicas oficiales, las tenéis aquí con Fútbol Lufo, y aparte os voy a dejar en tanto la caja de descripción como en el cajón de comentarios el grupo de Telegram donde vais a poder acceder a sorteos, todo ello cortesía de Fútbol Lufo. Pues bien, lo dicho, vamos a hablar del futuro de Kylian Mbappé, que tiene que ver básicamente con la última hora y unas declaraciones que ha hecho para el medio galo Telefoot, donde no se ha extendido ni ha hecho nada muy novedoso, donde claramente ha subrayado la tendencia 2024, quiero seguir en PSG, quiero continuar la próxima temporada en París, pero la clave para mí de todo esto, y que da más luz y taquígrafo a la posibilidad de que vaya a continuar en el Paris Saint-Germain la próxima temporada, tiene que ver básicamente con el concepto y el pequeño giro de que de alguna manera vamos a ver qué pasa en el futuro, y que incluso de alguna manera, y os lo dejo aquí, con esta declaración no descarto, al menos yo no descartaría que pudiera renovar su contrato. Es decir, leyendo, insisto, este titular que os dejo aquí, no percibo yo realmente que Mbappé cierre las puertas a una continuidad a más plazo en el Paris Saint-Germain. Me podéis decir que estará jugando sus cartas, los más optimistas de cara al Real Madrid, los más escépticos obviamente estáis en la línea de que Mbappé está, digamos, jugando un poco con la situación, sabiendo que el Paris Saint-Germain, pues, de alguna manera, deportivamente y en todos los conceptos le necesita, que él va a jugar con eso también, seguramente a lo mejor para ganar más dinero, que es lo que ha estado haciendo hasta ahora, y los hechos van todos direccionados a esa línea, y sobre todo, y lo que hablamos con Iñaki Angulo en la charla que tuvimos con él, ¿no? Es que cómo va a rechazar la cantidad inhumana de dinero que tendría garantizado en caso de continuar, hasta 2024 al menos, ¿no? ¿Por qué iba a rechazar ese dinero? En fin, yo ya sabéis que he estado abierto un poco a todo, a todas las posibilidades, a todo lo que me llega, leo, veo, pero la lógica deportiva y la lógica de lo que ha hecho Mbappé hasta ahora en su carrera deportiva me lleva a Mbappé 2024 y efectivamente estar diciendo la verdad, y yo a partir de ahí pues ya tomo la maniobra que considere, y lo que para mí ha dejado entrever en Telefoot es que no descarta ampliar el contrato después de lo que había dicho en la famosa carta y cómo van evolucionando las cosas y lo que se va comentando y lo que propiamente dice él. Yo ahí no veo un jugador que esté cerrado a ampliar su contrato en el Paris Saint-Germain. Oye, que vosotros quizá tengáis otra opinión, completamente diferente. Al final, por desgracia, y con este chico lo único que podemos hacer es interpretar, porque en lo que en teoría es claro, a veces es claro, y a algunos, pues en algunos momentos, valga la redundancia, entramos en los terrenos de la interpretación. Quizá pues lo estemos complicando todos mucho esta historia, y en realidad sea mucho más simple, más fácil, ¿no? En realidad quiere continuar, cumplir su contrato y ya a partir de ahí ver las cosas y tomar la decisión que considere mejor para él y para su familia. Y ya está, que es lo que al final se entiende que va a hacer. Pero insisto, entre estas declaraciones en Telefoot y entre, por otra parte, lo que él perdería en caso de no continuar la próxima temporada del Paris Saint-Germain, poneros en su piel. Y un chico que siempre el dinero lo ha antepuesto por encima de absolutamente todo. Yo creo que el Real Madrid debería dar un impulso al equipo por otras vías. Esta vía, pues por mucho que en un momento determinado te lleguen cosas optimistas, realmente todo esto a mí, insisto, que lo del teatrillo y tal yo no lo descarto 100%, porque no lo puedo descartar tampoco, pero es que esto lo veo como lo veo. Y de verdad, que yo no cierro una puerta ni a una posibilidad ni a la otra, pero las migas que va dejando Mbappé en estas últimas semanas, todas ellas, no todas, pero al menos la mayoría, desde luego, la mayoría, desde luego, van por el camino de que Mbappé pues se lo va a tomar con mucha calma, y esa calma significa 2024, y esa calma, visto estas declaraciones, es dejar una rejilla al menos abierta a poder salir la próxima temporada, o
como digo, esa rejilla dejar la opción de ampliar su contrato. En fin, dejadme vuestro comentario al respecto. Quizá no estéis de acuerdo conmigo, quizá lo veáis de manera diferente. Creo que hay muchas interpretaciones que se puedan hacer, insisto, pero al final él, yo creo que a su manera intenta marcar un mensaje bastante claro con respecto a 2024 y ser ahí el punto de inflexión clave para tomar decisiones, ¿no? Y él, pues estar a lo suyo, tranquilo, él quiere jugar el Paris Saint-Germain y ya está. O al menos es lo que uno percibe desde aquí, ¿no? Pero bueno, iremos comentando todos los capítulos de Mbappé, como hemos estado haciendo hasta ahora en este canal, y con momentos más optimistas. Al final somos humanos, nos vamos, digamos, adhiriendo a todo lo que nos va llegando, de una manera o de otra, y los mensajes, pues no siempre serán iguales porque lo que nos llega es distinto. Pero a día de hoy, desde luego, yo optimista no soy, sin cerrar la puerta al Real Madrid este verano. Yo desde luego optimista no soy, ni puedo serlo en base a todo esto, con todo lo que comenta el propio protagonista, que al final es Mbappé, ¿no? En fin, dejadme vuestro comentario, vuestra opinión al respecto, que me parece súper importante, siempre desde el respeto, por favor, que sé que es un tema que genera sensibilidad en todos los sentidos y de todas las maneras. Así que nada, chavales, dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.